importante para todos y cada uno de los elementos que participan de una revolución, de una tiranía, de un totalitarismo, identificar rápidamente a los actores mucho más radicales y que verdaderamente están dispuestos a confrontar de una forma no convencional a ese sistema. Y eso ya lo vimos en Venezuela entre el periodo del 98 al periodo del 2002. Hablamos de las instituciones, hablamos principalmente de las Fuerzas Armadas, de los actores más formidables, más fuertes, más determinados a ponerle un coto, una limitante grande al sistema que pretende establecerse. Y bueno, yo creo que llega un tiempo donde esa oposición real es aniquilada y entra en el escenario una oposición que se le otorgan licencias políticas. Licencias políticas para que solamente anden por el camino que el régimen que toma ese turno eh, necesite para que ese sistema se mantenga de una manera estable e indefinida. Entonces, nosotros vivimos ese periodo del año 2002 en adelante, cuando se le otorgó licencias políticas a lo que es la llamada Coordinadora Democrática anteriormente, lo que pasó a llamarse posteriormente la Mesa de la Unidad Democrática, y hoy con las diferencias de nombres que han intentado colocarles, pero sigue siendo la Mesa de la Unidad Democrática que hoy comanda o que hoy dirige Edmundo González y María Corina Machado en Venezuela. Entonces, básicamente, para los regímenes de este estilo, es necesario contar con un régimen de oposición o una oposición que controle a las masas, mientras que el régimen en turno, con el poder político, con el poder eh, del gobierno, pueda controlar al sector de los más locos y a la gente que aún les cree como opción política. Entonces, básicamente, se necesita desde el bipartidismo izquierdista, porque es así lo que ellos tratan de establecer, un bipartidismo izquierdista, que se establezca el control de unas masas, que esas masas graviten alrededor de dos bloques de izquierda, tanto el bloque de izquierda del régimen en turno como el... Eso es sencillamente lo que se establece para que más nada de lo que intente subvertir ese orden pueda tener entrada o pueda tener de alguna manera éxito desplazando a ese régimen del que estamos hablando. Entonces, no solamente ocurre en Venezuela, está ocurriendo hoy en Brasil, posteriormente de la sacada del escenario o del intento de sacada del escenario de Jair Bolsonaro, está ocurriendo en Colombia, claramente se ve, ha ocurrido en otras latitudes, intentó imponerse en los Estados Unidos y así lo vemos también ocurriendo en España y en otras latitudes. Es claramente cómo opera la izquierda, no solamente de ahora, sino desde toda la vida, desde que se estableció este modelo y que después de la Unión Soviética fracasó en Europa y que luego intentó establecerse en América Latina, vamos a decirlo así. Pero es gravísimo porque mucha gente no lo detecta, mucha gente no lo ve cuando empieza a dar sus primeros pasos y tiene que verse al tiempo, una década, 2 décadas, 3 décadas. Lo vemos inclusive en el sistema cubano, que ya tiene alrededor de 6 décadas establecido y que difícilmente pueda verse una resolución de este problema o que pueda ser visto por la población internamente hablando. Y bueno, digamos que ahorita hablabas que también se puede ver en Colombia y todo lo que dices identifica nuestra comunidad que te está escuchando en estos momentos, porque supongo que también pasaste, como lo decía la introducción, por lo que llamamos acá coloquialmente el ninguneo, la censura, el intento de apagamiento de esa falsa oposición, de intentar opacar tu trabajo, de llamarte radical. ¿Cuál sería tu recomendación? Porque bueno, desde mi perspectiva, sabes que he sido muy insistente en buscar conectarte, pues para que la gente entienda también este mensaje. ¿Cuál es tu planteamiento, digamos, internacional para seguir congregando a las personas
personas que tienen pensamientos de libertad, republicanismo, libertarianismo y concretar ese, digamos, poder internacional que nos ayude, digamos, a que ese mensaje sea ya legítimo y que, digamos, la falsa oposición, tanto como los regímenes socialistas, empiecen su decadencia objetiva y que empiecen a caer. Bueno, mira, no es nada fácil, es una tarea titánica porque tienes que lidiar no solamente con el enemigo que es el evidente, el enemigo que todos conocemos, que está ahí, en este caso vendría siendo Petro, así como Nicolás Maduro. Lo más difícil es hacer entender a las masas que aquellos que imaginan oposición no son oposición. Entonces, en Venezuela hemos venido desde hace mucho tiempo advirtiendo, por ejemplo, te pongo un nombre, ¿no? Te pongo Enrique Capriles. Se vendió como una persona totalmente radical, opuesta al chavismo, que vendía una idea totalmente diferente al chavismo, pero cuando revisaba sus postulados, cuando revisaba sus ideas a profundidad, podías entender, y esto sacándolo desde el punto de vista pasional, ¿ok? Porque muchos caímos en eso siendo muy Claro, jóvenes, pero pasado el tiempo y viendo la entrega de dos elecciones, viviendo la traición, viviendo la propuesta de lo que se planteaba, inclusive mucho antes de eso podíamos ver a Manuel Rosales, por ejemplo, que planteaba la tarjeta minegra en uno de los casos, ¿no? Vemos la tarjeta de racionamiento del chavismo, ¿okay? Que es la tarjeta que usan para racionar el alimento en Venezuela. La oposición ha planteado todos y cada uno de estos elementos que posteriormente viene planteando o impulsando el chavismo en el ejercicio del poder. Pero yo no sé cómo de alguna manera pudiera construirse una oposición rápidamente en otra latitud sin vivir la traición, porque la única forma de hacerlo es con la sapiencia, con el intelecto, con el conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con los postulados, las ideas, y algunas veces me da hasta temor irme con algún candidato que no proponga lo que es correcto, porque muchas veces cuando uno ve las posturas, uno puede decir, pudiera ser otro Capriles, en otra latitud, ¿no? En otro país, pudiera ser otro Juan Guaidó. Entonces, básicamente es muy peligroso podernos atrever hoy a apoyar a personajes como Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, que es una persona que sí tiene valores, que sí tiene principios, que sí defiende unas ideas claras de derecha. Es difícil poder en otros países del sur poder ver a una persona como, Donald Trump, por ejemplo, poder ver a una persona en otras latitudes como Javier Milei en muchos aspectos. Y claramente eso asusta porque uno no vislumbra en otros países que haya oposiciones reales. Yo en el caso, por ejemplo, de Chile, yo defiendo la postura, por ejemplo, de Johannes Kaiser, por ejemplo, que sí lo reconozco como un actor verdadero de derecha. En el caso de Colombia, hoy yo veo que hay, eh, que hay personajes, que hay personas que uno pudiera decir que pueden ser de derecha, pero cuando uno revisa a profundidad, uno dice, oye, vamos a ver qué pasa, porque no pudieran ser tan firmes como uno quisiera cuando se vinculan con actores internacionalmente hablando de izquierda o progresistas, porque si fuesen hábiles para determinarlo, no estuvieran mezclándose con estos actores o sencillamente mantuvieran reservas de poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo apuesto principalmente porque haya un trabajo fundamental en el estudio individual de las personas, pero que no se quede ahí, que apunte al trabajo también colectivo, que la gente pueda trabajar en el crecimiento de una masa crítica que pueda afincarse, no solamente en el trabajo eh, electoral, no solamente en el trabajo electoral, hay que afincarse en el intelectual. trabajo de movilización de masas, porque hay que desajustar la idea de que esta gente pueda llegar al poder por la vía convencional, porque una vez que llegan al poder por la vía convencional, yo soy contrario a poderlo sacar del poder por la vía convencional. Vemos el caso de Nicolás Maduro, vemos el caso de Hugo Chávez, de otros actores en la región como en Nicaragua, vemos el caso de Cuba,
Eh, vemos el caso de España, de Smartmatic, que una vez que se instala ese sistema, difícilmente puedes contrariar la elección una vez que sale diciendo que la tendencia es irreversible y el ganador es el que todos estamos odiando o deseando que no llegue de mantenerse esa tendencia, indudablemente es que el país se pierde progresivamente. Claro, y bueno, ahora que hablas de eso, eres una referencia intelectual en la medida que nosotros acá en Colombia también hacemos una analogía de todo lo que tú explicas y empezamos a hacer comparaciones entre lo que es la falsa oposición, porque vemos que, por ejemplo, personajes como María Corina Machado, que es claramente y evidentemente falsa oposición, en Colombia ya tenemos esas analogías que de pronto para muchas personas puede ser escandaloso que yo lo diga, porque uno también siente ese impacto de que, oye, no, no digas esto, pero no, pero es así. Digamos que en Colombia hemos encontrado que hay una centroizquierda disfrazada de derecha que cuando nos damos cuenta en nuestro accionar político y a la medida que estudiamos la historia del país, han sido las mismas fuerzas de izquierda y de supuesta derecha quienes han indultado a los narcoterroristas bajo, digamos, formas jurisdiccionales de ley que, por ejemplo, en 1991 el supuesto derechista más grande de Colombia, que es Álvaro Uribe, le entrega prácticamente el país a los poderes narcoterroristas, dándole total amnistía, indulto y participación política, a tal punto de que hoy su partido político recoge todas las figuras del narcoterrorismo del pasado y que han buscado silenciar cualquier tipo de oposición real. ¿Crees que esa es una analogía exacta de la situación o crees que puede ir por otros personajes? Mira, lo peligroso de esto es encapsularse en la élite, ¿ok? Encapsularse en eso que en Argentina llaman la casta política, porque esa casta política tiene unos intereses, y unos intereses evidentemente de que no haya un desajuste del sistema que están protegiendo, ¿no? En este caso, ese bipartidismo del centro izquierda o de la dupla de izquierda en el poder. No se puede decir en estos casos que en Colombia exista realmente una derecha, políticamente hablando, o desde el punto de vista partidista, ¿no? Claro, Porque no existe, no no existe. existe esta tendencia. Eh, yo quisiera ver una Colombia, una Venezuela, un Ecuador, Bolivia, el Perú y otros países con una derecha real, pero lamentablemente no existe. Cuando inclusive de forma errática se habla de dictaduras, de evitar una dictadura no proviene, no provendría de estos partidos. Normalmente las dictaduras que se han establecido en nuestra región son dictaduras, sí, son dictaduras que son dictaduras de carácter militar. Hablamos en el caso de Pinilla en Colombia, el caso de Pérez Jiménez en Venezuela, el caso de Pinochet en Chile, y así como otras dictaduras que han existido en los tiempos como en Brasil, por ejemplo, ¿no? Eh, Todo esto para protegernos del intento de dominio de la izquierda en aquellos periodos donde la izquierda estaba muy revuelta en el mundo, intentando someter a nuestros países y a países de Europa con la intención de adelantarse en el tiempo. No lo lograron en aquellos momentos porque había vamos a decir así, un intelecto muy profundo en aquellas épocas en nuestros países. Entonces, por la prudencia de esas élites eh, que se establecieron después de los años, vamos a decirlo así, después de los años 70, 80, 90 en adelante, hubo una prudencia para ir amoldando a la población de nuestros países a que fuese aceptando ese contubernio con los sectores radicales, fue aceptando esa paz de esclavos, de otorgarle, vamos a decirle también, otorgarle de alguna manera pleitesía, otorgarle algunos beneficios a la izquierda, con tal de que no hicieran daño. Vamos a otorgarle inclusive una cárcel a su medida. Vamos a otorgarle que puedan pertenecer a la política, a los partidos, puedan ser candidatos, pero que no me pongan bombas.
que no hagan cosas malas en contra de la población. Y le pasaron por encima la ley, le pasaron por encima el orden, le pasaron por encima la normativa de hacer justicia, le pasaron por encima a todo aquello que es lo correcto, lo evidente que es lo que había que hacer, poner la pena máxima a todos aquellos que se habían comportado de una manera terrorífica en contra de la gente. Entonces, estamos pagando hoy estas generaciones y las próximas generaciones están pagando todo ese buenismo, que pudiera llamarse así, buenismo, para no entorpecer el buen desempeño de la politiquería que se estableció. Porque no es política, es politiquería. Porque si fuese una política real, se estableciera que esta gente debería pagar con todo el peso de la ley y todavía estarían presos en unas cárceles de máxima seguridad en el mundo. Pero eso no ocurrió y ahí los vemos haciendo política. Vemos a la gente de la FARC, agentes del ELN, agentes del M-19 en cargos de poder. Vemos a los En el golpistas del poder 4 de ya. febrero del 92, los vemos en Venezuela en el poder y así como eso lo vemos en otros países también ejerciendo, como en el caso de Brasil. Vemos el caso de Lula, vemos el caso de Dilma, que fueron guerrilleros, que colocaron bombas, que descarrilaron trenes, que hicieron de todo, que robaron bancos, ejerciendo la política en otros países. Y con total impunidad. Eduardo, ¿cómo ves la presión militar de los Estados Unidos en Venezuela actualmente? Teniendo en cuenta que mira que en Colombia ya salieron a decir que eso era actos contra la soberanía, teniendo en cuenta que nuestros estados no ejercen soberanía, sino que la soberanía lo ejercen los grupos terroristas realmente sobre la población civil y que ya empezaron a decir, no, los norteamericanos no pueden venir a nuestro territorio. Yo soy del que opina de que si un estado no es soberano y que los delincuentes ejercen la soberanía, puede una fuerza hegemónica venir del extranjero y acabar ese problema. ¿Cómo ves en un año Venezuela? ¿Maduro está fuera, no está fuera? ¿Va a haber una acción militar? ¿Cuál es tu posición? Mira, muchas veces me cuesta ser claro con respecto a este tema. Muchas veces uno quisiera no ser aguafiestas del ánimo que pueda tener la gente, de la esperanza que pueda tener la gente, también por la inyección de adrenalina y la inyección de farsa que también se le inyecta en las redes sociales a la gente. Pero también hay que, de alguna manera, eh, felicitar eh, lo que ha sido la administración de Trump en este momento, de entender un poco más las características del régimen venezolano, pero que del todo no la ha tenido clara. Y por algo hemos tenido alrededor de 90 días de esta movida, que debió haber sido una movida rápida, una movida aniquiladora de lo que es el régimen venezolano en su totalidad, y que no ha ocurrido porque sencillamente la oposición venezolana no avala tales cosas porque imagina que en Venezuela existe un Estado de Derecho. Existe un Estado, existe una república. Eso no existe. Venezuela es un territorio ocupado. Está dominado por unas mafias, está dominado por unos grupos transnacionales. No hay ningún tipo de libertad para la gente. No hay ningún tipo de separación de poderes. No hay nada que puedas hacer con las instituciones como las Fuerzas Armadas internamente hablando. Entonces, ponerse a pensar de que el venezolano por sí solo va a entender cómo puede producir su libertad es continuar soñando. ¿Ok? Ahora, hay un elemento, o hay varios elementos que todavía no son entendidos a nivel de los Estados Unidos. Yo he tratado de alguna manera también de comunicar a las personas que conozco para que puedan entenderse por qué se está fracasando en el avance y que puedan entender que de ocurrir una expulsión de Nicolás Maduro del poder, eso no basta para reencauzar a Venezuela a la libertad, porque eso podría agravar la situación venezolana, alimentar la narrativa del chavismo si no tienes un plan que pueda sostener la libertad de una manera absoluta, de una manera real, arrancando al chavismo de raíz en Venezuela. Porque si haces esto desde el punto de vista quirúrgico y te llevas a Nicolás Maduro del poder,
¿qué planteas para el día siguiente? Que se pueda reajustar el mismo sistema y tener a un Diosdado Cabello en el poder, tener a un Padrino López en el poder, a un Chorio en el poder, a cualquiera de estos elementos, en el mejor de los casos, te lo pongo así. Pudieras tener a un Edmundo González con una María Corina en el poder, pero el resto de la estructura podría ser chavista. Porque el chavismo no se va a dejar bypassear por una comunidad internacional o por un gobierno como el de los Estados Unidos que pretenda desplazar lo que ellos han conquistado o establecido durante mucho tiempo y que les alimenta básicamente una estructura gigantesca que no solamente tiene que ver con el régimen, tiene que ver también con la oposición, tiene que ver también con la comunidad internacional, tiene que ver también con los organismos internacionales, tiene que ver también con el crimen internacional. Entonces, no es tan fácil que pueda ocurrir una liberación del territorio si no entiendes lo que tienes que liberar. Tenemos que liberar también las cabezas de los venezolanos, que puedan entender que hay que hacer un trabajo, hay que hacer una purga profunda y que la libertad no parte solamente de sacar a Nicolás Maduro del poder. La libertad de Venezuela tiene que partir de que esto tiene que ser caída y mesa limpia. La libertad de Venezuela tiene que partir de que los principales actores que colaboraron con el régimen, empezando por Capriles, por Guaidó y por cada uno de los actores que colaboraron en que el chavismo se mantuviera ahí indefinidamente, también tienen que pagar con cárcel. Todos estos actores que yo les he calificado como la oposición son los principales responsables de que el chavismo se haya quedado en el poder por mucho más tiempo. Recordemos que en el año 2019 se estableció una estrategia por parte de los cubanos, por parte del régimen venezolano, para establecer una cosa llamada el interinato, con Juan Guaidó a la cabeza, para distraer a la comunidad internacional y hacer ver que existía un gobierno de Internet. Un gobierno que era reconocido por 60 países y que se le otorgaba dinero y que el régimen venezolano le otorgaba libertad para operar y para distraer internacionalmente a las fuerzas que son verdaderamente aliadas a la libertad y que querían provocar un cambio y que internamente el régimen podía dominar lo que era o lo que tenía que ver con el terreno a lo interno. Entonces, eso es lo que tiene que entenderse. La oposición no es oposición y el régimen venezolano no tiene la fuerza que muchos imaginan que tiene. Entonces, lo más importante aquí es que la comunidad internacional pueda determinar una vía por lo disruptivo, una vía por lo outsider, una vía por lo que no es convencional y que pueda ser levantado o apoyado para que en Venezuela haya algo mucho más combatiente que la oposición tradicional que nos han presentado por 26 años aproximadamente. Gracias, Eduardo. Y para ir finalizando, me gustaría, porque sé que estás ocupado, que escucharas esto y me dijeras qué piensas sobre este audio que está rodando en Colombia hace tiempo. Escucha. Permítame un momento. Ya te voy a poner el audio porque habla sobre una posibilidad, bueno, en este caso, digamos, de que salga Maduro del poder, pero también hay como un peligro interno. Y ya te voy a poner el audio que es de una noticia oficial de un medio muy famoso aquí en Colombia. Escucha esto. 22 minutos y mientras tanto se sigue moviendo el tema de Venezuela en los pasillos de la Casa Blanca y en el Congreso de Estados Unidos, y hay dos noticias importantes desde Washington. Una, la posibilidad de una conversación telefónica en las próximas horas entre Donald Trump y Nicolás Maduro, y otra, informaciones de funcionarios estadounidenses que señalan que hay la posibilidad de que Nicolás Maduro sea asesinado por Cuba si decide negociar con los Estados Unidos. Desde la capital estadounidense, Juan Camilo Merlano. Ricardo.
Ricardo, buenos días. Son reportes que comparte el portal Axios, que cita a múltiples funcionarios de la administración dando un balance del estado de las cosas en este momento. Y en efecto, uno de los detalles que comparte sobre por qué es tan difícil que Maduro se decida a dar un paso al costado es que oficiales de inteligencia de los Estados Unidos creen que los agentes cubanos que hoy le prestan seguridad a Maduro lo terminarían matando si él decide dar un paso al costado y dejar el poder en territorio venezolano. Pero también... Ese era el audio. ¿Qué opinas de eso? Mira, si algo ha demostrado el régimen cubano es tener una inteligencia superior a la de cualquier país, incluida la de Estados Unidos. Hay muchos casos, inclusive en los cuales la inteligencia norteamericana ha colaborado para que el régimen cubano continúe haciendo lo que le da la gana en nuestra región. Inclusive hace varios días veía una publicación que hacía Roger Stone, que es uno de los principales y más antiguos consejeros del presidente Trump. Nombraba a una persona que inclusive llegó a advertir en el Congreso americano en aquellas épocas de los 60 sobre la importancia de ajustarse en apoyar lo real para Cuba y no continuar utilizando aquel elemento que fuese más visible o tuviera el mayor atrevimiento para confrontar a lo que antiguamente existía antes del régimen cubano. Porque no se trata de cambiar un régimen totalitario, ¿ok? No se trata de cambiar una tiranía para que venga una tiranía aún peor y sanguinaria como la tiranía comunista. Y eso lo vemos inclusive en nuestra región, con Cuba, con Venezuela y con otros lugares. Es el caso, por ejemplo, como el de Venezuela. Tiene la insistencia, principalmente en los gobiernos americanos, con Biden y otros, de los gobiernos demócratas principalmente, incluidos los gobiernos republicanos que han sido infiltrados con una estrategia brillante de la inteligencia cubana para que se haga lo que ellos quieren. ¿Ok? Esto, te pongo el caso de Juan Guaidó, por ejemplo. El caso de Juan Guaidó fue una estrategia bien pensada por el régimen cubano. La estrategia de tener una oposición, como la oposición de Capriles, de Rosales, la oposición del año 2000, inclusive con Francisco Arias Cárdenas, poniendo un compadre de Chávez, golpista del 4 de febrero, como el oponente principal contra Hugo Chávez, por ejemplo. Y así como eso, innumerables casos que hemos vivido anteriormente demuestran que la inteligencia cubana ha sido muy hábil manejando las tendencias, manejando la opinión, manejando la narrativa, manejando inclusive el liderazgo opositor que controla las masas. Entonces eso es lo que vemos actualmente. No ha habido la sagacidad, no ha habido la inteligencia real de los gobiernos republicanos de elegir con pinzas a personajes importantes para causas nobles, de reemplazar los regímenes que están dominando en esos lugares. Te pongo el caso de Venezuela inclusive. En Venezuela han surgido en los últimos tiempos, han surgido elementos muy importantes para que Venezuela pueda orientarse por el camino correcto y no ha habido el mayor interés para que gobiernos como el de Estados Unidos pueda enfilarse a apoyar eso. Vemos el caso de la resistencia en Venezuela en el periodo del 2014 y 2017. No hubo la intención de los gobiernos americanos de apoyar eso como si han apoyado otras revoluciones naranjas, vamos a decirlo así, en otros países. Vimos el caso del 2014, 2017 con la resistencia, vimos el caso de Oscar Pérez, vimos el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, vimos nuestros casos en las calles, y así como eso siempre vemos la comunidad internacional direccionando todo el esfuerzo, todo el apoyo, todo el recurso hacia partidos políticos como el partido político de Leopoldo López, hacia el partido político de María Corina Machado, hacia Edmundo González, hacia Juan Guaidó, hacia Capriles, hacia Rosales. Te pongo un ejemplo. ¿Quién es esta gente? Esta gente banca, apoya, le da el respaldo político a personajes como Claudia López. Esa es la oposición venezolana que tenemos hoy. Con ese es el sector que ellos se identifican. Ellos no se van a identificar con una figura fuerte que pueda nacer mañana en Colombia de auténtica derecha. Si mañana nace una persona verdaderamente que pudiéramos llamar radical, una persona que pudiéramos llamar disruptiva, una alternativa verdaderamente de derecha en Colombia, ellos no la apoyarían. Ellos apoyarían a una persona que vaya en la causa que ellos
han llevado adelante con el progresismo, con la Agenda 2030 y con todos estos postulados. Entonces eso es verdaderamente lamentable, pero yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo para aparecer en ese radar. Y es lo que, por ejemplo, en nuestro caso estamos haciendo. Si no nos abren la puerta, vamos a tener que derribar esa puerta, vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo. Y claramente tenemos que felicitar a personas como ustedes que sí la ven, que sí la entienden, que sí se encargan de motorizar y se encargan de llevar hacia adelante que esta narrativa sea más conocida, tenga éxito, sea llevada adelante, sea escuchada por, no solamente por los venezolanos, sino también por la comunidad internacional. Y eso de alguna manera nos emociona, nos hace ver que sí hay una posibilidad de triunfo. No creo de alguna manera que haya un cambio de 180 grados, de producirse una acción militar para sacar a Nicolás Maduro del poder, pero sí nos puede abrir una brecha para que posteriormente pueda ser entendido de que la traición hay que vivirla, porque no es posible que el gobierno americano esté dando pasos correctos para liberar a Venezuela y por otra parte veas a actores políticos que supones opositores al régimen de Nicolás Maduro saboteando esta acción, diciendo que esa no es la vía, que no quieren botas en el terreno, que sería muy drástico ver una convulsión de ese estilo en Venezuela y que bueno, que quieren una presión psicológica de mover barcos, de presionar a Maduro, de negociar su salida, de darle, no sé, unas cosas que le puedan servir para abandonar el poder y eso a nosotros no nos sirve porque viviríamos lo que hemos vivido en los últimos 60 años en Venezuela. O sea, esto ha sido, no quiero decir una grosería acá porque provoca decirla, ¿no? Porque al final le están vendiendo un bluff a la gente. Están vendiendo muchas mentiras a la gente. La gente se hace una idea de que sacar a Maduro es acabar y es imponer hoy otro modelo político en Venezuela. Y yo les hago un ejercicio rápido acá. Hugo Chávez se murió. ¿Y qué sigue existiendo en Venezuela? Algunos pensaban que acabar con Hugo Chávez, que eliminar, sacar a Hugo Chávez del medio, representaba acabar con el chavismo. Pero si no tienes una estructura, si no tienes un pensamiento De claro, hecho, se si no tienes el radicalizó apoyo, más. exactamente, porque alimentas la narrativa. Entonces yo espero que esto que está aconteciendo no termine en un alimento de la narrativa del chavismo que ha vivido de estigmatizar una opción de real cambio en Venezuela. Gracias, Eduardo. Y ya por último, quiero que sepas que nuestra organización, Nosotros Libertario, que es el nombre, te ha otorgado internamente la máxima condecoración que es Legatus Nationalis, en este caso Legatus Nationalis de Venezuela, y que te haremos llegar en lo que sea posible como un reconocimiento y como una persona que hace parte de nuestra identidad también, porque tu ejemplo se ha replicado acá y nuestra organización Nosotros Libertarios por eso quiere hacerte esa distinción y también que nos envíes un mensaje de aliento a todas las personas que te están escuchando en Estados Unidos, Argentina, Canadá, España, Brasil, El Salvador, Japón, México, Sudáfrica, incluso en Venezuela. Bueno, hermano, para mí es una honra recibir este reconocimiento por parte de ustedes. Yo recuerdo inclusive en el año 2017, a finales del 2017, cuando salí de Venezuela, el primer país que me acogió fue Colombia y, y fue uno de los principales choques que tuve cuando hablaba con la juventud colombiana, principalmente de los partidos a los que le hablaba de lo que tenían que enfrentar, a lo que tenían que dejar atrás, tenían que desprenderse de los partidos y comenzar a trabajar el tema de una resistencia sólida, de una resistencia verdaderamente desprendida de lo convencional, de lo electoral, y comenzar a convertirse en algo combativo realmente. Me sorprendió de alguna manera el rechazo a este discurso y que en el pasar del tiempo esos mismos jóvenes hoy me llaman, me piden consejos y preguntan, oye, lo que me dijiste en 2017 era correcto y no paramos bola. No hicimos caso a lo que tuvimos que haber hecho en aquel momento y hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces,
mi mayor deseo es que Colombia no viva la tragedia venezolana, pero yo tengo un temor porque Colombia cuenta con unos elementos que no contaba Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder. Hugo Chávez no llegó al poder con una guerrilla en territorio. Hugo Chávez no llegó al poder existiendo el narcotráfico en territorio venezolano. Nosotros hemos heredado esa cultura prácticamente del aprendizaje de Colombia en muchos aspectos. Desde que el chavismo llegó al poder, han tenido una colaboración y una comunicación directa, desde inclusive de los años 80, 90, con mucha fuerza con el chavismo, la FARC y el ELN, el M-19, en comunicación directa con el chavismo y esos cuadros originarios del chavismo en aquellas épocas, del MBR 200 inclusive. Y yo espero que haya una reacción por parte de la juventud colombiana, que se ponga en la vanguardia y pueda desplazar cualquier intento de normalizar eh, esto como política en Colombia. No puede seguirse viendo a unos criminales en el poder y seguir escuchándolos como si fuesen políticos dando un discurso y orientando a una nación hacia la destrucción de esa república. Porque no existe el fondo, no existe lo hondo, no existe una profundidad cavada por parte de estos tipos. Ellos van a seguir llevándote a esa profundidad y ahogándote en ese terreno de lo peor que puede existir en ese lodo. Entonces yo creo que tiene que existir un gran despertar, tiene que existir un desprenderse de esa dejadez, de dejarle al político la política, y los jóvenes tienen que meterse en ella y despreciar todo lo que pudiera ponerlos en riesgo a futuro. Es eso mi principal mensaje. Muchas gracias, Eduardo. Nuevamente nosotros libertarios agradece tu tiempo. Sabemos que eres una persona ocupada y créeme que eres referente en Colombia y por eso luchamos contra el régimen y contra la oposición, falsa oposición, opoficción, como la llamas tú, muy bien llamada en nuestro territorio. Dios bendiga a tu lucha, Dios bendiga a los pueblos de Venezuela, a los pueblos de Colombia. Gracias por atender a nuestro llamado. Si esta es tu casa, y bueno, creo que seguiremos en contacto y aprendiendo de ti, Eduardo. Muchas gracias nuevamente. Dios te bendiga. Gracias a usted por la oportunidad, hermano. Gracias, que estés muy bien. Chao. Fuerte abrazo. Bueno, ahí pudieron darse cuenta de nuestra batalla ideológica y de todo lo que estamos haciendo por pelear contra la falsa oposición. Y ha sido para nosotros gratificante tener a Eduardo porque eso nos motiva a seguir batallando con las ideas que tenemos y que sabemos que no estamos solos a nivel internacional y que hemos hecho parte de un proceso continental que ha surgido a partir de una necesidad de los jóvenes, de hecho, porque como muy bien decía Eduardo, somos los jóvenes los que tenemos que tomar la vanguardia, bueno, relativamente jóvenes, ya yo tengo más de 30 años, sin embargo, me siento joven políticamente hablando y espero que a él también le vaya bien. Y bueno, lo tuvimos aquí con nosotros como fue prometido. Yo creo que, insisto, es un gran referente pues, para nuestro país y para todo lo que hemos venido haciendo. Por eso también le dijimos que queríamos otorgarle esa distinción que nosotros tenemos pues, para dar en nuestro territorio. Y ha sido gratificante poder charlar con él y que pues nos haya dejado ese mensaje, digamos, tan contundente, objetivo y directo para nuestra organización
eh, aquí en Colombia, nosotros libertarios. Y ya saben, pues estamos de hecho en contacto con él, y esperemos que pueda visitar próximamente pues nuestro territorio y que las personas, digamos, puedan ir viendo lo que significa la batalla cultural, eh, digamos, la batalla ideológica y de lo que realmente se trata, pues nuestra lucha en el continente eh, suramericano. Y yo creo que hace parte de nuestra identidad como hispanos poder entender muchas cosas que la gente, digamos, no quiere entender. Así de simple, muchas cosas que la gente por algún motivo quiere rechazar. Y nosotros nos hemos planteado una ruta que es seguir con nuestro discurso, seguir atrayendo a la gente. Y por ese sendero vamos a seguir.